Todas las historias merecen ser escuchadas. Incluso las incómodas y las que nos cuesta aceptar. Las que cuentan la verdad. Migrar está lleno de historias y acá estamos para darles lugar. Este podcast es una invitación a hablar, a alojar lo incómodo, lo ambiguo. Desde la singularidad, con todo lo que implica rearmar un proyecto de vida en movimiento. Historias que acompañan sin romanticismos, para compartir lo que a veces parece invisible. Si querés migrar o acompañar a alguien en su proceso, Bienvenido A este espacio. ponete cómodo y escucha. Bienvenido, Lautaro en vuelo. Estamos muy contentos de tenerte acá. Hoy tenemos un invitado que es viajero y creador de contenidos, tuve la suerte de conocer en un viaje a Marruecos y me sorprendió mucho lo que hacía, a qué se dedicaba y bueno, de qué se trataba su vida. Así que me pareció que un poco en línea con lo que vienen siendo los episodios anteriores y el deseo de muchas personas que han emigrado, que están haciéndolo ahora o que piensan hacerlo, de vivir viajando o de vivir de viajes. Así que bueno, un poco nos viene a hablar desde ese lugar. Bienvenido. Bueno, gracias Luchi, y un placer poder compartir este espacio para los viajeros, que seguramente si estás del otro lado es porque algo te está movilizando a tomar un avión y ya sea irte a vivir o irte a recorrer alguna parte del mundo, y está buenísimo que existan estos espacios para poder compartir nuestras experiencias en esos viajes o en esas aventuras. Tal cual. Me olvidé de decir, aunque ya se habrán dado cuenta por el acento, que Lauti es argentino, él vive en Chaco. Y bueno, igual vive en Chaco, pero está todo el tiempo por todo el mundo. Lo primero que me gustaría preguntarte, Lauti, es si vos tuviste algún proceso de migración o si simplemente empezaste por esto, digamos, por un deseo y una proyección que tenías a nivel viajar. Sí, en realidad yo creo que por ahí el proceso lo viví más de manera local. O sea, es como que en mi propia casa me empecé a sentir un poco extranjero o un poco ajeno a lo que veía. Entonces como que quería buscar mi localía, digamos, en alguna otra parte del mundo. Entonces por ahí empezó un poquito esa necesidad de viajar permanentemente, y después de una cierta cantidad de viajes, sí, se me instaló en la cabeza la idea esa de, bueno, si pruebo tener una experiencia de local en otro país. Así que ahí viví un tiempo en Estados Unidos. eh, que no fue la mejor experiencia que tuve. O sea, volví de hecho, pero creo que la experiencia en sí me sirvió un montón porque aprendí muchísimas cosas, me conocí mucho más, y porque para nada descarté la idea de poder seguir pensando en algún momento emigrar a otro lugar, digamos. Eso creo que es algo que siempre está presente y que lo hago temporalmente de alguna manera con los viajes, porque siento que hay maneras de viajar o de hacer turismo que te ponen en un lugar simplemente de un turista o te ponen en el lugar de un local, digamos, o de algo parecido a un local. Entonces con mis viajes, por más que sean por poco tiempo, un mes, 2 meses, trato de tener la experiencia más local posible para sentirme de alguna forma una persona que migró hacia ese destino. Sí, tal cual. O sea, estamos hablando de viajes de 1 o 2 meses. Lógicamente, eso te hace, digamos, tener que adaptarte a otra cultura de alguna manera porque hay que sobrevivir, no es solamente conocer lugares y digamos, quedarte con vos mismo, sino que creo que un poco tu idea es estar en interlocución constante con esa cultura, o sea, conocer gente, hablar en otro idioma, conocer más a fondo la cultura y quizás no tanto lo típico que suelen hacer todos los turistas. Así que me gusta eso que decís, como siempre estar oscilando entre ser migrante y ser turista. Así que nada, un poco me gustaría preguntarte cómo empezaste o sea, entiendo que lo primero que sucedió fue, bueno, me siento extranjero dentro de mi casa. ¿Qué es lo que puedo hacer como para seguir encontrándome en otros espacios? Te vas a Estados Unidos, retornás a tu país y después, ¿cómo iniciaste todo este proyecto?
Bueno, en realidad, como había comentado, el proyecto inicia antes de ese viaje en el que estuve viviendo en Estados Unidos. O sea, yo por suerte siempre viajé o siempre tuve un periodo de vacaciones con la familia o con amigos en algún momento del año. Y mi rol en esa organización, inclusive de niño, era muy participativo, digamos. O sea, no es que simplemente me subía al auto y bueno, vamos a una playa y me enteraba en el camino donde iba, sino que agarraba esos mapas de IPF, los viejos, y quería saber por dónde iba a pasar para llegar a ese destino, digamos. O sea, era como que qué iba a ver, qué fotos podía sacar en ese camino, en ese tramo. Entonces como que de alguna manera siempre fui un viajero activo hasta de niño, digamos. O sea, quería conocer a dónde iba antes de llegar a ese lugar y siempre con la cámara en mano aparte. Eh, Creo que tengo algunos recuerdos de muy niño de tener las cámaras a rollo, digamos, Qué lindo. y sacar fotos a lo que yo consideraba que a mí me interesaba de esa experiencia. O sea, entonces como que siempre fui un viajero activo en ese sentido. Creo que en el primer viaje que hago solo, que era un viaje a Europa justamente, Ujú. fue como cargado de miedo, pero no en lo organizativo, fue como que en lo organizativo me mandé, o sea, dije quiero conocer esto, quiero ir acá, saco este vuelo, bueno, veo dónde paro. Creo que la sensación de miedo cayó cuando me subí al avión, digamos, que era, uy, ahora empieza una aventura de casi un mes y medio en la que voy a estar solo, voy a pasar la fiesta solo, porque era justo coincidía con la época de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Claro. Y entonces fue como que dije, ¿qué hago? O sea, con qué herramientas me enfrento a esta aventura solo, digamos? Y creo que duró lo que duró el avión en tierra. Una vez que despegó, chao, o sea, se terminó todo, no había margen para tener miedo, o sea, porque el propio viaje en sí te presenta cosas Sí. permanentemente que te tienen la cabeza ocupada como para que sí, Ocupada. como para Sí. que te tengas miedo, digamos, o sea. Bien, perfecto. O sea, esa fue la primera experiencia y digamos, ese viaje te lo auspiciaste vos mismo, digamos. Sí, totalmente, totalmente. O sea, a ver, la cuenta en vuelo con Lautaro en vuelo, digamos, que es la cuenta en Instagram que manejo y en YouTube, empezó mucho después que eso. O sea, mis primeros viajes fueron totalmente bancados por mí. O sea, trabajé desde muy chico igual. Entonces, como que siempre dinero que cobraba tenía un destino que era Viajes. viaje, digamos. Entonces, eh, básicamente, en ese sentido, siempre traté de buscar la manera de poder viajar, porque ya, bueno, llega a cierta edad que mis viejos no me auspician más, digamos, o sea, Claro, claro. tenés que querer viajar, bueno, fíjate cómo haces. Y aparte ya no viajaba con la familia, entonces como que bueno, había que buscar la manera. Pero sí, inclusive me viene el recuerdo que hasta hice pizza una vez, me acuerdo, para juntar plata para viajar, porque nunca me podía faltar mi viaje a fin de año, digamos, era como la aventura necesaria en mi vida para arrancar el año con ganas. Entonces, la cuenta en sí en vuelo empieza en la pandemia, que Ah, mira. justo coincide, bueno, yo había vuelto de vivir en Estados Unidos, a las 3 semanas por ahí empieza la pandemia, se cierran los aeropuertos, todo, y a mí ahí se me genera una crisis tremenda de decir, ¿cómo hago para viajar desde mi casa? Ahora, para viajar en el sentido en el sentido muy general de la palabra, porque viajar no es solamente tomarse un avión y ir a un hotel o a una playa, sino viajas cuando vas al trabajo, viajas cuando vas a la universidad, o sea, eh, entonces, ¿cómo hacía para conectarme con el mundo exterior de pronto, encerrado, sin un pronóstico favorable o alentador para que se abriese, digamos? Claro, de qué es lo que iba a pasar. Entonces, ahí fue que empecé a ver la herramienta redes sociales como una posibilidad de, bueno, de seguir viajando,
pero desde casa. Y empecé a conectar con otros creadores de contenidos, a empezar a hacer contenido con los viajes que ya tenía. Y bueno, y ahí arranqué un poquito con ese mundo. Eso fue en el 2020. En el 2021 me invitan a una FIT, la Feria Internacional de Turismo, que se hace en Buenos Aires, y ahí conecto con otros creadores de contenidos y hablando un poco con ellos, una de las cosas que coincidimos es que había mucho material en redes sociales, pero no había documento escrito, digamos, por ahí. Entonces dije, bueno, ¿por qué no arranco esta cuenta, no como una cuenta de Instagram en sí, sino como un libro? Y publiqué el primer libro. Después de la publicación de ese libro, bueno, vino el cambio de nombre en Instagram, ya no era más Lautaro Quiroz, ahora tenía que ser alguien que viajaba, entonces se pasó a llamar En Vuelo con Lautaro. Y bueno, y así empecé de a poquito a viajar y a conectar con hoteles, con marcas, con entes de turismo, que es con los que hoy trabajo habitualmente y hago distintas colaboraciones. Claro, o sea, primero, qué lindo que esto venga desde que sos chiquito. O sea, creo que casi ningún niño se involucró tanto como lo hiciste vos, en el sentido de, bueno, a ver a dónde vamos, cuál es la ruta, qué lugares vamos a visitar, qué destinos o puntos turísticos importantes hay para ver. Es muy lindo que a partir de eso, en este sentirte extranjero dentro de tu hogar, hayas encontrado como ser un ser identitariamente, ¿no? En ser extranjero, porque al final todo el tiempo te estás poniendo en ese lugar, ¿no? Yendo a otros destinos, siendo extranjero, pero bueno, desde tu curiosidad, desde tu deseo de conocer ciertas culturas, y bueno, también te quería preguntar si tenés digamos, un registro o no de todos los lugares a los que fuiste, y en el caso de que sí, si nos querés contar un poquito. Sí, bueno, hace una semana llegué al país número 55 y tengo dentro de esos 55 todas las experiencias viví por haber. Tengo mis favoritos, obviamente, eh, que esto por ahí muchas veces me preguntan cuál es tu país favorito y es recontra subjetivo, digamos, porque Sí. eh, eso depende del viajero, se me hace, y del momento en el que viajó también, digamos. Entonces, tengo registro de casi todo, porque aparte, yo creo que una de las ventajas de trabajar con la creación de contenido, de video, de audiovisual y demás, es que inevitablemente estás permanentemente en contacto con el viaje, porque estás viendo el registro Claro. o viendo las imágenes que sacaste. Y a mí me pasa algo muy loco, sobre todo cuando tengo que escribir por ahí para algún libro, es que escribo a través de las imágenes, digamos, o sea, tomo la imagen que quiero usar para contar o hablar de ese destino y es como que me acuerdo de un montón de cosas, digamos, de lo que fue tomar esa foto, o sea, en qué situación estaba, dónde me paré para tomar la foto, los olores, los ruidos que se podían sentir, digamos, entonces como que Sí. en ese sentido, por ahí, tener una participación tan, tan activa, porque, a ver, esto también es otra cosa que me preguntan, y me dicen, o sea, ¿tenés la vida ideal si vivís viajando? Y llega un punto que el viajar ya deja de ser un placer y es un laburo, digamos, o sea, estás permanentemente con la cabeza en la creación de contenido, digamos, o sea, no te das y ni siquiera el tiempo de decir, no, hoy quiero descansar o este fin de semana o a este lugar que voy, como no tengo ningún compromiso con ningún hotel o con ninguna marca ni demás, no voy a hacer ningún contenido, pero imposible, o sea, es como que todo el tiempo quiero contar la experiencia o lo que me está pasando en ese lugar, entonces es como que tu cabeza no está tan en un modo de relajación absoluta, sino que estás permanentemente buscando qué de lo que estás viendo puedes transmitir a quienes te siguen. Podés capitalizarlo también. Eso, totalmente, totalmente. Entonces como que, sí, te digo 55 países y tengo registro absoluto de cada destino que pude visitar, de cada aeropuerto,
de cada hotel, de personas que conocí, que conozco en los viajes, porque conozco gente de todo el mundo, que eso a mí está buenísimo porque de alguna manera vas ampliando tu radio de vecinos Sí. y tenés vecinos por Singapur, por Corea, tenés vecinos por Londres, entonces está como mucho más interesante. Y Lauti, ¿repetiste algún destino? Sí, sí, una banda. Hay destinos que inevitablemente te llevan a repetirlos, pero porque son también países a veces muy grandes que no te da el tiempo con un solo viaje de Claro. recorrerlo en su totalidad. Eh, pero hay también lugares que me pasa esto, que hago amigos, entonces después como que me dicen, che, volvé a, volvé a visitarme. Y bueno, y lo hago, no sé, España, por ejemplo, creo que es uno de los países que más visité, habré ido 8 veces quizás, y me gusta mucho, me siento muy local en España además, tengo Ujú. muchos conocidos, entonces es como, bueno, un destino muy cercano a Estados Unidos también. Estados Unidos tiene una cosa que es extenso territorialmente, entonces es casi muy difícil en un solo viaje poder recorrer o visitar todos los lugares que ofrece. Bueno, Brasil para nosotros está súper a mano, entonces es Sí, está como súper cerca. siempre nuestro destino de verano muchas veces, de las playas y eso, entonces sí, son países que visito seguido. Inclusive, bueno, yo vivo en Chaco, entonces estoy muy cerca de Paraguay, Ujú. y muchas veces Paraguay es nuestra puerta de salida, no vamos hasta Ezeiza, digamos. Entonces también es un país que voy bastante seguido. Mira, qué interesante. Sí, pero quería volver un poco a esto que comentabas de la gente que te pregunta, ay, ¿tenés la vida ideal? Bueno, nosotros mucho en el podcast hacemos hincapié en lo que las redes sociales muestran y después lo que pasa en realidad. Un poco nuestra labor a veces es desromantizar lo que vemos en redes. Y también está bueno lo que decís porque es visibilizar un poco. El lado B de vivir viajando, porque uno cuando, bueno, está en tu lugar, en tu posición, en donde ya, digamos, viajar es tu trabajo, lógicamente que va a generarse esto, ¿no? Estoy laburando, no solamente estoy gozando de la vida. Pero bueno, al final creo que como todo es un equilibrio, ¿no? Que has encontrado en el sentido de, bueno, mi objetivo es viajar. Pero ¿cómo hago para viajar tanto como yo quiero? ¿Cómo hago para conocer tantas cosas a la corta edad que tengo? Porque bueno, lógicamente uno va creciendo y las facultades del mismo ser humano se van disminuyendo y uno a medida que va creciendo va a poder hacer otras experiencias. Hoy siendo joven vos seguramente que estás abierto a muchísimas más. Pero bueno, así todo encontraste como esa vía de salida de, ok, puedo vivir de esto. Por supuesto que voy a estar haciendo esta experiencia y voy a estar haciendo contenido y voy a estar pensando quizás un montón de tiempo en esto, pero de todas formas lo estoy haciendo, digamos. Estoy viajando, estoy conociendo, estoy tomando registro. El registro de las imágenes, pensaba, ¿no? Esa memoria visual de ver una imagen y que esa imagen te conecte con todo lo que pasó en el día, con todas las personas que viste, con las emociones que quizás tenías en ese momento. Así que también ese es otro lado que por lo menos a mí me parece lindo de las redes sociales y de la fotografía, que sí, o sea, uno está tomándose un tiempo para tomar esa foto, pero a su vez esa foto está inmortalizando un momento y conectándote para toda la vida con una situación. Así que también ahí veo algo muy, muy bonito de las redes sociales. En línea con eso, Lauti, te quería preguntar si en todas estas experiencias que has tenido, en estos, creo que dijiste 55 países o una cosa así, tuviste alguna experiencia que hoy catalogues como difícil, digamos, ya sea por choque cultural, por adaptación, por falta de recursos, ¿no? Porque hay países que, por supuesto, que tienen algunas dificultades para acceder, no sé, por ejemplo, al agua potable o a una vivienda segura o mismo las mismas culturas, ¿no? Que resultan a veces bastante diferentes a la de uno.
si tenés algún registro de alguna situación y si querés compartirla y bueno, un poco también por visibilizarla y ver cómo la pudiste sortear de alguna manera. Sí, bueno, volviendo un poco a lo que comentabas, para desromantizar la idea del viajero o sea, hay situaciones que son ultra complejas, digamos, cuando uno está viajando. Y ojo, porque Instagram antes era como que siempre apuntaba a mostrar una perfección, digamos, en el contenido. Yo creo que ahora se está como humanizando más, o por lo menos Sí, la audiencia o quienes te siguen premian mucho más el contenido más cercano a uno, digamos, o sea, es verdad. o más casero, no tanto el lujo o el lifestyle, muchas veces irrealizable para mucha gente. Entonces como que de alguna manera quienes creamos contenido de viajes nos obligó a repensar un poquito sobre qué mostrar del viaje, digamos, o sea, y eso a mí también me pasó, o sea, en los últimos viajes creo como que traté de humanizar más mi experiencia, porque atrás del video hermoso del hotel o del room tour o de top 7 playas del Caribe, no sé, hay un montón de secuencias y de procesos que no están tan buenos y que los padezco igual que cualquier persona que viaja por primera vez, inclusive. O sea, siempre que voy a un aeropuerto y tengo que mostrar mi pasaporte en el mostrador check-in de la aerolínea, tengo cagazo de que algo no esté, no sé, o de que me falte algo, digamos, o sea, eh, y eso no me lo quita nadie, porque por más que tome 25.000 vuelos al año, Sí, o viaje un montón, está esa sensación, ese miedo, o llegar al aeropuerto y estar en la cinta esperando tu valija y que no venga y decir, no, ¿qué hago si no tengo mi valija, si me la perdieron? Y todas esas cosas que el día a día te pasan estando de viaje, eh, y que no las mostrás en el Instagram, pero son así emociones y nervios que te aparecen y que te surgen y que te hacen tener mucho miedo en ese momento, pero, pero pasan. Y sí, hay experiencias que quizás, no sé si tendrán que ver con el destino, tienen que ver con muchos factores, digamos. O sea, yo creo que hay, yo de hecho inclusive volviendo a ciertos destinos tuve distintas experiencias viajando solo, viajando en otras épocas del año. sí. eh, entonces creo que eso por ahí más que nada, en eso están las experiencias, digamos. O sea, yo creo que hay destinos que son para viajar solo y hay destinos que no están tan buenos hacerlo solo. Eh, no sé, en mayo estuve en África, por ejemplo, y que era algo que tenía muy pendiente hacer safaris, y que me gustaba mucho eso, fanático del Rey León. Entonces, bueno, yo flasheaba la peli, el ciclo sin fin. Me encanta. Pero me pasó que estando allá me di cuenta que no era un destino para hacerlo solo, digamos. Era para hacerlo con amigos, era para... porque en sí el tipo de viajeros que va a esos destinos no es el mismo que te puedes llegar a encontrar, no sé, en Ámsterdam, en Tokio o en Nueva York, sino que es como un perfil de gente más grande, que viaja en familia, o Mira, filántropos que van a hacer estudios de la sí, fauna y demás. Entonces como que si vas solo y capaz que te comes un garrón, digamos, porque estando en una tienda, en un glamping, qué sé yo, 7 días en el medio de la sabana claro. africana, es como que, ay, ¿qué hago? Digamos, o sea, entonces en ese sentido como que sí hay experiencias que no están tan buenas, pero por esto mismo que te digo, digamos, tienen que ver más que nada con la elección que uno hace al momento de viajar. Yo decidí, bueno, viajo solo, eh, entonces, nada, creo que hubiese estado mejor si iba con alguien. Y también creo que hay destinos que son para edades, o para perfiles, digamos. O sea, eh, por ahí yo creo que están pensados más para los jóvenes, para el mochilero, para el aventurero. Hay otros que están pensados más para gente que quiere ir a tirarse a un lugar, que los atiendan todo el día,
y no hacer nada, digamos. Entonces eso también puede por ahí hacer que una experiencia de viaje sea más o menos placentera. Me encanta cómo lo dividiste. Yo me lo anoté como para resumir para los oyentes, como qué influye, digamos, en la experiencia, el destino, primero, por supuesto, lo que uno se encuentra, el perfil, o sea, eso que decías al final, ¿no? Si sos una persona que te gusta más la aventura, si te gusta el lío, el quilombo, si te gusta estar súper mega tranquilo, si te gustan, digamos, las facilidades y comodidades, etcétera. Y por otra parte, la cantidad de personas, si es un viaje de a uno, un viaje en pareja, un viaje en familia, un viaje con amigos, ¿no? Así que muy buena forma de resumirlo. Y nada, un poco en línea con lo que venías diciendo, no sé si querés contar algún próximo destino que tengas ahí en la agenda. Bueno, me pasa algo ahora que es como que no planifico tanto los destinos que quiero visitar. O sea, era como que, viste, como todos los jóvenes tenemos nuestro sueño de decir, bueno, quiero conocer esto, quiero visitar esto. Bueno, a medida que fui tachando la listita, la checklist de lugares en los que quería estar, empieza a aparecer en la idea que me queda por conocer ahora. Entonces es como que trato de programar mi siguiente destino más con la emoción que estoy viviendo o con Qué bueno. la necesidad que me surge en el momento, digamos, del tipo de experiencia, más que nada. Eh, pero ojo, esto también quiero aclarar que es por el tipo de viajero que yo fui mutando, digamos, ¿eh? Porque quizás hace un tiempo atrás yo te decía que ir a un all inclusive en el Caribe era una masa, que estaba buenísimo y que era una experiencia tremenda, pero hoy me parece un tipo de turismo aburridísimo, por lo menos para mí, no es el tipo de turismo que quiero hacer, digamos, entonces busco como experiencias que me sacudan un poco de mi zona de confort, que me saquen de esa zona de confort, que me movilicen, en las que diga, güey, qué loco esto que estoy viendo, que estoy viviendo, que estoy sintiendo. Entonces como que también programo un poco lo que quiero, la experiencia que quiero tener en función de esa emoción que me está pasando en ese momento. Claro. Así que creería que seguramente en mis próximos destinos también opte por el sudeste asiático, que es por ahí eh, la región que más me ofrece estas condiciones de movilizantes o experiencias Sí. movilizantes. Y que creo que está bueno poder hacerlo cuando sos joven, digamos. O sea, a diferencia por ahí de otras personas, es como que yo creo que vivo a otro ritmo o quizás sea ansiedad en realidad, no ritmo distinto, eh, pero es como que quiero conocer la mayor cantidad de lugares antes de cierta edad. No sé si será porque flasheo que me va a morir joven o qué, pero no quiero esperar para llegar a ciertos lugares, sino que quiero hacerlos ahora, digamos. Entonces, bueno, creo que conocer algunos países del sudeste asiático que tengo pendiente, eh, por ahí va a venir mi próximo viaje. Buenísimo, buenísimo. Sí, es que además la emoción y la espontaneidad con la que querés elegir esos destinos, creo que también hace a lo que hablábamos antes de, sí, viajar es tu laburo, es tu trabajo, sin embargo hay una conexión con eso, con la emoción, con las ganas, con la aventura, con la necesidad de explorar algo nuevo y también una cuestión que sucede mucho para los migrantes y para los viajeros es una vez que conoces un destino, dos, tres, una cultura nueva, dos, tres, se empieza a expandir tu mente. Entonces, ya no te basta con volver, digamos, por ejemplo, no sé, a un país del mundo occidente, porque eso ya más o menos lo conoces. Entonces, ya está, yo ya conozco esto, ¿qué sigue? Entonces también tiene mucho sentido que vos hayas ido evolucionando como viajero, porque lógicamente lo que antes era súper mega interesante para vos, ya hoy en día es como un poco parte de lo normal, si se quiere. La normalidad es un concepto que lo vamos construyendo de forma subjetiva
Así que qué bueno que te estés llevando para nuevos lugares. Un poco también recapitulando lo que dijiste antes, que me quedé sin decirlo, esas experiencias que has tenido, como por ejemplo esto que traías de África, ¿no? Que vos lo tenías ahí súper en un pedestal porque te gusta el Rey León, porque querías conocer ese destino, y de repente vas y te encontrás con que en realidad tendrías que haber ido con amigos o hubiera estado mejor si ibas con amigos. Esa experiencia que vos tuviste es un poco lo que después al resto de personas que consumen tu contenido les sirve, justamente porque vos diste ese primer paso de, ok, yo ya fui a África, te muestro todo lo que hice. Y además te voy a decir algo para que no lo hagas. Si puedes venir con un amigo o con alguien. Entonces, qué valioso también tu contenido y tu trabajo por ser a veces el que da ese primer paso, ¿no? De bueno, me arriesgo, voy para acá, hago el contenido y el resto de personas ya lo tienen para cuando tengan que usarlo, ¿no? Sí, que ojo, esa por ahí fue la intención original de la cuenta de Instagram en su momento. Yo cuando elijo empezar a mostrar lo que hacía en redes sociales era, aparte de una necesidad de poder comunicar las experiencias que estaba teniendo, era de motivar a otras personas a que viajen, digamos, y a que conozcan destinos, a que conozcan lugares que a mí me cambió la vida personalmente, y, y a que se animen, digamos, o sea, si ya sea viajar solo, viajar con amigos, viajar en pareja, viajar en familia, pero que se animen a explorar el mundo. No sé, ofrece tantos paisajes, tantos sabores, tantos olores, que es como muy triste que nos quedemos siempre con lo que conocemos, digamos. Entonces, mi intención principal era esa, poder motivar a otras personas a conocer, a recorrer lugares que después fue creciendo y demás, pero mi intención con la cuenta era esa puntualmente, la motivación a descubrir destinos. Buenísimo. Nada, qué bueno, Lauti, que haya iniciado con esa motivación tuya de motivar a los demás. Se ve esa motivación tanto en cómo hablas de lo que haces como en tus redes sociales, así que creo que hay una buena transmisión en ese sentido. Y ya acercándonos al final, sí que te quería preguntar, siempre preguntamos qué le dirías a una persona que está próxima a emigrar, pero a vos te voy a preguntar, ¿qué le dirías a una persona que le gustaría que su vida, digamos, gire en torno a viajar, ya sea como una retribución, digamos, laboral o como un estilo de vida, ¿no? Buscando también un trabajo que le permita iniciarse en este sentido? Bueno, a ver, en términos de retribución, yo creo que hay hoy por hoy plataformas que permiten a uno viajar con poco presupuesto o inclusive hacer dinero viajando. Worldpackers es una app, por ejemplo, que ofrece voluntariados alrededor del mundo. Son bastante accesibles en la variedad de voluntariados que ofrecen. Entonces, como es una manera, bueno, también de decir, bueno, viajo, no pago alojamiento, o además de no pagar alojamiento tengo comidas, conecto con locales, eh, con familias locales, con otros viajeros que están haciendo la misma experiencia y que está buena. Después, y que también por ahí es como una antesala a emigrar, digamos, o sea, tener una experiencia corta de 2 o 3 meses en algún destino y ver cómo te sentís en ese lugar, eh, y después tomar la decisión de, bueno, me quedo por acá, voy a otro destino o lo hago definitivamente. Inclusive de las experiencias que tienen muchas veces como voluntarios en algunos lugares, después surgen ofertas laborales más formales. Entonces esa es una plataforma que, que está muy de moda y que mucha gente la está utilizando. Y después para vivir viajando, no sé, hay un montón de herramientas también que te ayudan inclusive a hacerlo con poco presupuesto, digamos. O sea, no es necesariamente tener mucho dinero para viajar. Hablando de alguna plataforma, se me ocurre Couchsurfing, que para los que no escucharon hablar de Couchsurfing, es una especie de app, de red social, donde gente de distintas partes del mundo ofrece su casa a cambio de nada, básicamente, de un intercambio cultural para que te alojes
ahí y es una plataforma súper segura, verificada, o sea, vos podés de hecho aplicar un montón de filtros para ver qué tipo de host o de hospedador querés que te reciba. También el hospedador después ve si te acepta la solicitud, si está disponible esas fechas que vos querés viajar y demás, pero son algunas herramientas que ofrecen alternativas para viajar económicamente y para conectar con locales. Y de ahí para arriba tenés, no sé, desde poder alojarte en hosteles, en hoteles, en departamentos. Yo creo que son algunas por ahí herramientas que a la persona que quiere empezar a viajar le pueden llegar a servir, sobre todo si querés viajar solo, que creo que están buenísimas porque no estás solo, en definitiva, conectás con gente local, que eso está buenísimo. Y nada, después el resto es animarse nomás. O sea, yo creo que hay que un poco tener el deseo de salir de la zona de confort para abrirte o estar dispuesto a lo que te ofrece el mundo, digamos, que es de todo, o sea, desde cosas buenas, cosas malas, cosas locas, pero en definitiva son cosas que te transforman sí o sí. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por los tips. Espero que todos tomen nota mientras lo están escuchando y que lo sigan también en sus redes. Nada, agradecerte, Lauti, por estar acá, por transmitir un poco tu experiencia, tu forma de vivir y también por la energía con la que lo transmitís y bueno, las ganas, la motivación, como dijimos antes. Seguiremos en contacto por el mundo o por Argentina también, así que gracias. Gracias a ustedes y bueno, espero que les sirva un poco esta charla, que les siembra aunque sea la semillita viajera y que empiecen aunque sea a buscar vuelos. Así arranqué yo, en mi trabajo buscaba todo el tiempo vuelos para ver a dónde me podía ir. Así que nada, gracias por el espacio también y a disfrutar de los destinos que ofrece el mundo. Eso, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Si llegaste hasta acá, recordá que podés encontrarnos en Spotify y YouTube, donde subimos un episodio por semana. Seguinos en Instagram y TikTok como palabrasviajan.podcast. Ahí compartimos información y noticias que te van a interesar. Te invitamos a compartir lo que llevas adentro, a poner en palabras tu experiencia, para construir un espacio de escucha, acompañamiento y comunidad. Porque acá las palabras viajan y conectan, sin filtros ni adornos. Nos vemos en el próximo capítulo.